A partir de este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Quien les habla, Claudia Macero. Pueden seguirme desde ya a través de mis redes, @ClauMacero. Agradecerles como siempre que estén con nosotros aquí en RCR, la Casa de la Libertad. Y a propósito de eso, por supuesto agradecer a quienes hacen posible este y cada uno de los espacios de esta emisora. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción, César Umbría, Malala Nogales y Justo Navarro. Y en los controles, nuestro querido José Gregorio González. No olviden, por favor, suscribirse y hacer crecer esta familia de RCR en YouTube, nuestro canal RCR. Si lo colocan allí pueden ser parte de esta gran familia que sigue creciendo y que sigue comunicándose con ustedes a pesar de la pandemia y a pesar de las dificultades. Por supuesto, también @RCR750 en Twitter y, por supuesto, conectarse con cada uno de nosotros vía redes sociales. También agradecer a nuestros amigos de Smom Shop, la casa perfecta de la repostería. Como siempre, ellos allí listos para todas nuestras creaciones dulces. Están en la avenida Cecilio Acosta de Chacao, de lunes a viernes, entre 9 de la mañana y 1 de la tarde. Pueden, por supuesto, también, si no quieren salir de sus casas por todo el tema de la pandemia, pueden escribir y ellos tienen delivery al 0412-602-8681 o vía Instagram @SmomShopCA. Allí pueden conseguir todo lo que necesiten: leche evaporada, capacillos, coberturas de chocolate, cacao. Es decir, no hay excusas. Es Smom Shop, la casa perfecta de la repostería. Y ahora sí, para arrancar este programa, hoy hemos querido hablar de un evento o una sucesión de eventos que no podemos evitar ni ocultar, ni obviar, ni mucho menos. Más bien debemos resaltar, y es que Venezuela está en efervescencia. Hemos visto protestas no solamente en Guárico, mi estado querido, saludos por supuesto a la gente de San Juan de los Morros, de Calabozo, de Saraza, de Valle de la Pascua, Santa María de Ipire, donde hemos visto no solamente personas que han salido a la calle, sino que no están exigiendo nada más la reivindicación, para nada. Hemos visto, y la semana pasada escuchamos testimonios de personas que exigen libertad, que quieren que esto cambie, que esto de alguna manera vaya a otro mejor futuro o tengamos otro futuro. Y a propósito de eso, he querido conversar el día de hoy con una persona que está muy cerca de todos estos procesos sociales. Ustedes regularmente lo escuchan acá en RCR. Es Alexander Campos. Él es investigador del Centro de Investigaciones Populares, además profesor de la Universidad Central de Venezuela y amiguísimo de la casa también. ¿Cómo estás, Alexander? Gracias por atendernos. Hola, Claudia, ¿cómo estás tú y cómo están todos los oyentes? Muchísimas gracias. Bueno, por acá bien, muy contentos de tenerte con nosotros. No te veo, ¿qué pasa? ¿No me ves? Ay, no me ves. Bueno, ya eso es culpa de César. Yo sé que algo está pasando ahí. Él siempre me está saboteando la cosa aquí. Mira, Alex, más bien agradecida por tu tiempo. Entre otros datos hemos visto, bueno, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hablamos de más de 6.000 manifestaciones en lo que va de año. Nada más ayer veíamos, bueno, más de 20, ¿no? ¿A qué crees tú que responden todos estos procesos? ¿Cómo ves el país de alguna manera encendido en función de los estudios que ustedes han hecho? Bueno, mira, muchas gracias, Claudia. Fíjate, a ver, lo primero creo yo es que tenemos que insistir reiteradamente en algo que se obvia. Yo creo que se obvia por prejuicios. Es decir, hasta hace 15 días atrás, Venezuela supuestamente aquí no pasaba nada, todo estaba chévere, todo estaba normal, el régimen estaba estable, la gente se la estaba calando, aquí vamos como unos corderitos a las elecciones porque no había otra cosa que hacer, porque, bueno, nada, la gente no quería hacer otra cosa. Eso según, digamos, los grandes estadistas y eso según, cantidad de gente que anda firmando ese tipo de cosas. Ahora, la verdad es otra. Discúlpenme que acomode esto. Es decir, tranquilo. La verdad estadística, el dato estadístico es que, por ejemplo, en el año 2019 nosotros tuvimos
6.568 protestas alrededor de todo el país. Estamos hablando de 18 protestas en promedio al día. Y hasta el 31 de agosto, 31 de agosto, las cifras que nosotros hemos registrado es de 5.988 protestas. Para el día de hoy, eso ya está superado, ya tenemos casi ya las 7.000 protestas para el día de hoy. Es decir, ya entramos, nos falta todavía un trimestre del año y nosotros ya hemos protestado mucho más que el año pasado. Que el año pasado. Ahora, esto se acentúa más si nosotros somos un poco más precisos y nos detenemos en este año en el que tenemos 5.988 protestas. De enero a febrero en Venezuela hubo 1.400 y tantas protestas. Sin embargo, en pandemia, nosotros tenemos 5.100 y tantas protestas. 4.900 y tantas protestas. En marzo, 437. En mayo, que tuvimos el pico de protestas, tuvimos 1.008 protestas registradas. Ojo, además debo decirle a tus oyentes que esto es lo que podemos registrar nosotros con una metodología que, aunque quiere ser lo más riguroso posible en cuanto quiere abarcar todo el país, pues bueno, cuenta con poquísimos, casi nulos recursos. Sí. Es decir, que si nosotros tuviésemos unos registros más sostenidos, pues bueno, mira, sería mucho mayor, claro. Ya, no fuesen 6.000 protestas para la época, sino que lo más probable es que estuviésemos registrando unas 8.000. Alex, yo te quiero parar un segundito allí porque también, no sé si tienes números, pero otra de las afirmaciones, además de que la gente supuestamente estaba dormida y tú acabas de básicamente desmontar eso, es que en Caracas y Miranda la gente no protesta y que entonces como aquí no hay protestas, entonces no va a pasar nada en el resto del país. ¿Eso es cierto? Pues no, la verdad es que no es cierto. Fíjate, vamos a detenernos a verlo por estado. Por ejemplo, el año pasado en Miranda solo en Miranda tuvimos 521 protestas y en el Distrito Capital 483 protestas. Es decir, estamos hablando de prácticamente 1.100 protestas en lo que es el núcleo digamos, el núcleo capital político. Exacto. Donde está otro de los grandes mitos es los motivos de la protesta. Bueno, mira, ahora está llegando el barco, supuestamente el barco ya atracó, vienen otros 3 barquitos más con no sé cuántos miles de barriles de petróleo. Bueno, esto se acabó porque resulta ser que la gente está protestando por gasolina. Bueno, fíjate tú, esa es otra impresión que es errada. Voy a tomar la etapa más dura de los últimos días de esta protesta, que fue del 21 al 28 de septiembre, que tuvimos 208 protestas en esa época. Y se decía, bueno, son los estados chavistas los que más protestan, y protestan es por gasolina, porque no tienen gasolina. Pues no, déjeme decirle, mire, el principal motivo de protestas es el agua. 79 de las 206 fue por agua. El segundo motivo fue por gas. 76 protestas por gas. El tercer motivo, electricidad. Y el cuarto motivo es, ahora sí, con 71, la gasolina. Entonces, estamos muy lejos. Las percepciones a veces son interesadas, son manipuladas, dirigidas.
Al régimen le interesa hacer ver que esto es algo puntual, que se tiene que ver con una crisis de gasolina que originó el imperio, con el bloqueo, y bueno, en lo que lleguen los barquitos, esto se va La culpa es de las sanciones, sí. Eso no es así, es decir, primero, las causas son estructurales. Las causas que llevan a la motivación son estructurales y no son solamente causas alrededor de los servicios públicos, que no lo desmerita además, porque nosotros no somos ángeles, nosotros no vivimos de ideales, nosotros vivimos realidades concretas y una de nuestras realidades es que nosotros necesitamos beber, bañarnos, necesitamos comer, movernos, necesitamos la electricidad, porque si no tenemos electricidad, el calor horroroso que nos va a matar, qué sé yo, tantas cosas. Entonces, es decir, para hacer la vida posible, nosotros tenemos que, es decir, para que nosotros poder llevar adelante la libertad, nosotros tenemos que tener unas condiciones materiales para poder luchar por la libertad. Eso por el otro lado. Ahora, fíjate, yo la verdad es que no me preocupo, yo en absoluto me preocupo por estos ciclos digamos, de protestas contundentes. Y ahorita estamos en un pico de protestas más contundentes. Entonces, ¿Qué es lo que diferencia? ¿Por qué? Bueno, a mí me han llamado de Turquía, de Estados Unidos, de Italia, de Alemania, donde no nos paraban nada hasta hace 15 días y ahora todo el mundo está interesado en qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo particular? ¿Qué es lo particular de estas protestas? Que han dejado de ser protestas localizadas, han dejado de ser protestas comunitarias y son ahora protestas más de pueblo, más de ciudad. Todavía no la hemos convertido en nacionales, pero sin embargo son protestas. Además, son protestas que están cada vez creciendo, digamos, no solamente en número, que ese es otro dato importante, porque claro, yo te estoy diciendo a ti el número de protestas, y es verdad que cualitativamente las protestas de los últimos días involucran a más personas. Al involucrar a más personas, evidentemente que se hacen más visibles y más llamativas, pero además de hacerlas más visibles y más llamativas, las están haciendo además más violentas. Poco a poco nosotros estamos viendo que las protestas están tomando un cariz. Bueno, mira, es decir, de no me calo que me lleven a mi gente presa y voy y los rescato y los saco de donde se los llevó la Guardia Nacional. Bueno, de hecho hoy eso es parte de lo que con eso que comentas, que es que el reto de la dirigencia, y esto lo escribías tú, de la dirigencia política en este momento, es hacer de la protesta una acción política y no una mera acción reivindicativa, ¿no? Porque si bien tú hablas de que esta protesta es distinta por los motivos que tú explicas, ya no son locales, son protestas de ciudad, de pueblos más grandes, aún no nacionales, y además son protestas que han escalado en términos de intensidad, incluso de violencia. ¿Qué falta? ¿Cuál es el rol de la dirigencia y cómo se incorpora un dirigente en estas protestas sin hacer uso de ellas, sino, bueno, para orientar, ¿no? Quizás, ¿cuál es el rol del dirigente? Bueno, mira, en principio hay que ser justos. Hay que decir que aunque las dirigencias nacionales no han estado presentes, hablo de las grandes figuras o de las medianas figuras, sí es verdad que los líderes locales de los distintos partidos han estado presentes. Eso hay que reivindicarlo. Y cuando digo líderes locales, yo estoy diciendo los líderes que trabajan en un barrio, en dos barrios, pero que pertenecen a uno u otro partido político y que acompañan eso. Eso hay que rescatarlo.
No hay que, no hay que esconderlo, hay que ser justo con eso. Este, eh, a ver, el asunto es que la opinión pública está esperando del movimiento de protesta que se parezcan a las protestas definitivas y definitorias de las grandes primaveras históricas, tanto europeas como árabes. Es decir, movimientos de masa, dirigidos, algunos más espontáneos, otros, que terminaron con el derrocamiento de regímenes que tenían años y décadas oprimiendo a su gente. Déjenme decirle que esa es una de las manifestaciones de la protesta, una de las fases políticas de la protesta, pero no necesariamente la que deba tener la nuestra. Ojo, el asunto es sí politizarlas. ¿En qué sentido politizarlas? Convertirlas en una oportunidad para que se conviertan en un político desde el cual construir acción, movilización y organización política, que aunque no nos lleve al derrocamiento, sí nos puede llevar a digamos, al inicio de un proceso político interesante. Entonces, yo en las protestas lo primero que veo es una oportunidad. ¿Hacia dónde nos lleve? Eso va a depender mucho de las dinámicas internas del régimen, es decir, cuán cohesionado y cuán no cohesionado esté, de las dinámicas sanitarias. Eso va a depender de factores externos, es decir, va a depender de muchas cosas. Es decir, si llega al hecho de derrocar al régimen. Sin embargo, eso no puede, porque no llegue a ese fin, no significa que el político no pueda convertir la protesta en una oportunidad para acercarse, en una oportunidad para mostrarse, en una oportunidad para defenderlo, en una oportunidad para organizar a esas comunidades, una oportunidad para hacer política. Si de cada una, piénsenlo bien, si de cada una de estas 6.000 o de estas 5.988 protestas que aquí se han dado, se hubiese producido, ponle tú la mitad, 3.000, fuese terminado en una organización mínima, nosotros tendríamos 13.000 grupos organizados en este momento, caramba. Pero nosotros estamos esperando que de ahí lleguemos directo a Miraflores. Eso es fantasía. Sin hacer el trabajo. Eso hay que trabajarlo, eso es largo, eso es largo. Bueno, pero yo quiero acompañar a mi gente. No, es decir, el político tiene que demostrarle a la gente que no está esperando que la gente haga el trabajo por él. No, el político tiene que demostrarle a la gente que yo te doy discurso, que yo te doy oportunidades para acompañarte a hacer el trabajo contigo. Y estoy ahí, y que pase lo que pase, si no llegó al hecho definitivo de derrumbarlo, terminamos en un hecho organizativo. Suponte tú. Por favor, saquemos cuenta. Y a propósito de eso, Alex, y de estar con la gente, de estar contigo, que además me parece una frase maravillosa, ¿no? Estar con la gente, más allá del resultado, bueno, yo estuve allí y nos estamos organizando, estamos de alguna manera unidos, ¿no? Como una gran red, agruparnos, como dice nuestro director Jaime Nestares siempre, ¿no? Yo he querido conversar también, y ya lo tenemos en línea, con Pedro de Mendonca. Él es periodista, además coordinador de 20 en el estado Guárico, y me parece fundamental que tú lo
escuches también y podamos estar Claro, los por tres favor. unos minuticos más. Entiendo que ya en un ratico tenemos que despedirte, pero me encantaría escuchar también el testimonio y lo que ha visto Pedro en el estado Guárico, donde, bueno, tú reseñabas hace nada en la situación de Santa María de Ipire, todo lo que ha ocurrido con el tema de la gente que ha sacado, incluso a quienes han detenido en calabozos, en Valle de la Pascua. Sarasa está sin luz. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Estás allí? ¿Cómo están? Sí, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas Hola, gracias, Pedro. Pedro. Muchísimas gracias, Pedro. Nos acompaña Alexander Campos, tú lo conoces, pero bueno, quisiera que nos hicieras un balance de lo que has visto, ¿no? Y cómo está Guárico, porque básicamente después de Urachiche, donde, como decía Alexander, se ha comentado, ¿no? Que evidentemente es uno de los estados chavistas y quizás uno de los pueblos más vinculados al oficialismo y todo este tema, Guárico no se queda atrás. Y tú lo sabes muy bien, desde el corazón de Guárico, como tú hablas o como denominas tu propuesta, Guárico de mi corazón, tú también has visto mucho de eso, pero Guárico ha demostrado que no está dormido. ¿Me puedes hacer un balance y qué exactamente está pasando en Guárico en este momento? Pedro es paisano mío, Claudia. le digo a los En primer oyentes. lugar, bueno, desde el viernes de la semana pasada, bueno, en realidad desde hace ya unas semanas, pero las protestas se han venido a acentuar desde el fin de semana pasado y el hilo conductor de cada una de las protestas que se dan en las distintas partes del estado de Guárico es el tema de los servicios públicos. Hemos visto protestas en Sarasa, en Tucupido, en Valle de la Pascua, en Santa María de Ipire, en San José de Guaribe, en Calabozo, en Camaguán, en San Juan de los Morros. Las personas principalmente saliendo a la calle en protesta contra la ausencia del aseo urbano. Hay poblaciones y localidades que han pasado hasta un día sin energía eléctrica. Debo mencionar, hacer una referencia especial al caso de un señor de la parroquia San José de Unare, del municipio Pedro Sarasa, que falleció el pasado domingo luego de que esa población del estado Guárico haya quedado sin luz por más de 20 horas. Este señor llevaba días recibiendo oxígeno por asistencia por una máquina y pues en 20 horas sin luz, lamentablemente sus familiares lucharon mucho, no recibió la asistencia médica adecuada porque en el ambulatorio de San José de Unare, además, no hay una planta eléctrica y desde luego no hay una ambulancia para trasladarlo al menos a Sarasa, que es la capital de ese municipio. Asimismo, la gente ha salido a la calle a protestar por el tema del agua, que no hay. Vemos, y Alexander es vallepascuense y sabe la crisis humanitaria que se vive desde hace años en Valle de la Pascua porque no hay agua y cuando llega es barro, igual en las localidades aledañas, en Chaguaramas, en las Mercedes del Llano. Además, la gente ha protestado en las colas de la gasolina. Hemos visto personas que han pasado hasta 2 semanas, 3 semanas en una cola por gasolina para surtir unos poquitos litros. En algunos casos son personas que van de los caseríos y cuentan que lo que les surten, la cantidad de gasolina que les surten. Sí, creo que Pedro tiene problemas de señal, se le cortó la llamada. ¿Tú me escuchas, Pedro? Si no, trataremos de reconectar allí con él, será vía telefónica. ¿Sí? Ok, vamos a ver mientras... Bueno, Alex, creo que no te escuchó cuando le dijiste que tú también eras paisano de él. Yo también. No, pero pero él lo reivindicó. Sí, exactamente. sí. No, todo lo que está diciendo me resuena mucho porque al igual que tú, que eres de San Juan, yo soy de Valle de la Pascua y somos del Guárico los tres, pues. Y todo lo que va llegando no solamente me resuena, sino que me suena en el sentido de que cada día escucho a mi familia, tanto la más cercana como la más lejana, y ir diciéndome las penurias que van teniendo, pues. Bueno, suena y duele, Alexander, ¿no? Porque al final uno como ciudadano, tú como investigador, yo como periodista, Pedro también como periodista, pero además dirigente político, es una cosa que uno no puede de alguna manera desligar, ¿no? Del sentimiento y del corazón. Y hacia allá quiero dirigirme también, mientras logramos volver con Pedro, es... Sí.
o sea, ¿qué falta, no? Porque evidentemente tú hablas del tema organizativo y la importancia de ese rol político de tratar de conectar con estas personas y además garantizar que esa organización se mantenga más allá del resultado, ¿no? Pero ¿qué falta? ¿Cómo conectar con esa gente? ¿Qué quiere la gente? ¿Hay rabia? ¿Hay qué sentimientos están de alguna manera vinculados a estas protestas y a lo que hemos visto? Mira, digamos, lo que tú encuentras es, caramba, lo que pasa es que cuesta mucho decirlo porque hay una expresión muy venezolana, muy cercana a la rabia, pero la rabia no lo expresa, la rabia no lo dice todo. Hay una rabia pero cuando digo rabia, por favor, a los oyentes escuchen lo otro que les estoy tratando. Yo lo voy a decir sin decirlo. Sí, no lo quiero decir, pero ustedes lo sienten en el corazón. Sí. Para mí es fantástico que esté eso, fantástico, porque significa que estamos ante un sentimiento que motiva, a un sentimiento que impulsa, un sentimiento que no posterga, es un sentimiento que mueve, y un sentimiento que mueve, pero un sentimiento peligroso, pero un sentimiento muy, 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 muy peligroso. Aquí estamos ante una gran encrucijada, Claudia. Estamos ante una situación que, tal como nos lo describía Pedro, imposibilita el vivir mismo. Es decir, el rumbo que vamos, indetenible pareciese ser, es un rumbo de muerte. No hay otra expresión. Yo no quiero Fatalista. Suavizar nada. No me interesa suavizar nada. Hacia dónde vamos es a eso. La gente lo sabe. La gente lo sabe, la gente te lo dice, pero también lo encontré tantas veces, lo he encontrado tantas veces en los focus group. El asunto es que si protestamos nos matan. ¿Qué hacemos con esta rabia que tenemos? Si protestamos nos rematan. Pero el asunto es que la encrucijada es, o más bien la disyuntiva es, que si protestas te matan, pero si no protestas también te matan. Con las dos cosas te matan. Ahí no hay no hay salida. Y ante esa salida, es decir, ante esa disyuntiva, el ciudadano decidirá. Algunos decidirán irse en lo que apenas puedan abrir, en lo que abran las fronteras, se irán. Y eso es legítimo, evidentemente. Es decir, forma parte de nuestro ser de humanidad. Alex. Perdón, sí. ¿Pedro está allí? Sí, ya tenemos a Pedro de vuelta. Sí, Quisiera dale, Pedro, retomar con Pedro. Y yo te estaba haciendo el quite, Pedro. Y lo hiciste muy bien. Aquí tenemos de vuelta a Pedro de Mendonca desde Guárico. Bueno, ustedes saben los problemas de comunicación. Pedro, hacías una narración o describías muy bien todo lo que ocurre, no solamente en donde estás, en Calabozo, sino en Valle de la Pascua, Zaraza, en Santa María de Ipire. Pero conectando ya más allá del diagnóstico, de lo que estamos viviendo, de lo que hemos visto, y tú lo has reseñado muy bien a través de las redes y no solamente tu testimonio hoy aquí con nosotros. ¿Cuál de alguna manera ha sido ese encuentro que tú has tenido con esas personas? ¿Qué te dicen? ¿Qué exigen? ¿Qué piden? ¿Y qué crees tú o hacia dónde crees tú que va encaminadas estas protestas en este contexto actual? Sí, Claudia, al final la gente es cierto que sale por la debacle de los servicios públicos y por la crisis humanitaria compleja que vivimos todos, pero lo que la gente en el fondo sabe es que esta crisis fue generada precisamente o se da en el contexto de una crisis humanitaria compleja que no fue ocasionada por un desastre natural o porque salieron mal las cosas. La gente conecta muy bien el problema con la causa, y la causa es este régimen, y la gente entiende que no va a haber solución posible mientras esté o permanezca este régimen en el poder. Eso lo entiende muy bien la gente y es lo que tú te encuentras en las distintas protestas de calle. No en vano, varias de esas protestas, como la que ocurrió en Santa María de Ipire, ha sido frente a
en el caso de Santa María de Ipire, frente a la alcaldía. Entonces la gente entiende muy bien quiénes son los responsables de esta situación y la gente entiende que no, porque además te lo dice y te lo dice no solamente en el contexto de las protestas, sino en la calle, en las colas de los abastos, en las mismas colas de gasolina, que esto no sale por vías que ya han sido agotadas, como los diálogos y las elecciones. De manera que yo lo que noto es una tremenda claridad de los venezolanos en la calle, en distintas partes, en todos los rincones del estado Guárico particularmente, de que esto sale es mediante el empleo de la fuerza, y la gente está dispuesta, y hoy lo está demostrando en la calle, a asumir todos los riesgos que haya que asumir. Ahora, Pedro, realmente, bueno, ayer escuchábamos, y yo no lo quiero también dejar de decir, a Enrique Capriles desligándose supuestamente de estos comicios, y bueno, para adelante y para atrás, tú escuchas como de alguna manera también lo que se hace es perder más tiempo, ¿no? Y esto también se ve del otro lado, otros proponiendo una consulta, otros de alguna manera esperando no sé qué, ¿no? Mientras la gente de alguna manera está allí en la calle exigiendo, como tú bien dices, no solamente que le pongan la luz, que haya agua, que haya gas, que haya gasolina, sino que esto cambie, que cambie como sea. Entonces, ¿qué queda, Pedro, en cuanto a acción? Porque ciertamente la gente, no sé si eso también lo has escuchado, la gente comprende realmente de qué se trata una intervención, o comprende realmente que necesitamos ayuda, y que de alguna manera eso es lo que se debe fomentar con la fuerza interna que está representada también por estas protestas, ¿se entiende? Sí, no sé qué, creo que perdimos a Pedro otra vez. Bueno, lamentablemente las conexiones hoy nos han dificultado la conversación con Pedro. Yo, Alexandre, yo no te quiero quitar más tiempo, y más bien te agradezco. No sé si tienes un último mensaje para los venezolanos. Voy a ir a un corte y, bueno, si Pedro logramos reconectar, chévere, pero ya tenemos esta interrupción nuevamente. Lamento no haber podido escuchar esta última parte. Pero, Alexandre, un último mensaje, porque ciertamente lo que tú decías en la última parte, es importante, ¿no? Hay un sentimiento de fuerza, de mucha rabia, más que rabia, que no quieres decir la palabra, pero hay un pueblo vivo, y yo me quedo con eso, un pueblo vivo que tiene dignidad, que no se cansa, y que está allí, que tú lo ves allí cerquita, seguramente también en Petare. Sí, así es. Mira, yo lo que le puedo decir a tus oyentes es que sigo desde hace muchos años la dinámica de la rebeldía de nuestro pueblo, la dinámica política en las bases populares, y nunca he visto ningún sometimiento, nunca he visto a la gente doblegada ante esto. Es posible que en algunos momentos parezca que están como sosegados, como pasando, digamos, por debajo de cuerda, pero debemos confiar. Y yo, más que a la gente, yo le pido a los dirigentes que le den un voto de confianza a la gente, apuesten por ella, la acompañen en esta nueva oportunidad que todos tenemos, una oportunidad que se quiso dar a la gente, y que necesita urgentemente una orientación y una guía política. Bueno, Alexandra, yo quiero agradecerte y te despido porque sé que estabas apretado de tiempo, me lo dijiste desde el día 1, y más bien te robé unos minuticos de más. Ya tenemos de vuelta a Pedro. Era Alexander Campos, investigador del Centro de Investigaciones Populares. Chao, Alexander, profesor además de la Universidad Central de Venezuela. Y Pedro, nos quedan unos minutos. Bueno, lamentablemente con estos problemas de conexión no quiero quitar más tiempo. Creo que se cayó otra vez Pedro. Bueno, lamentablemente no pudimos conectar con Pedro de Mendonca. Vamos a ver si podemos traerlo para el próximo programa y que pueda explicar qué está sucediendo en el estado Guárico. Aquí, entre otros mensajes, y quiero destacarlos, Nelson Peña, por ejemplo, habla de Socopó, Pedraza en Barinas, donde también hemos visto protestas. Sobreviven de broma, dice. Todo es una paridera, extorsión. Habla de grupos irregulares, colectivos, pasan por vacuna, y aún así la gente le dicen elecciones a fraude, y parece que algunos no entienden. Bueno, yo sí creo que entienden, Nelson, y hacia eso ya va mi mensaje antes de despedir en este corte para volver con nuestro invitado y el área de emprendimiento, y es que la gente sí entiende. La gente entiende que en este contexto no necesita solamente reivindicaciones, la gente comprende que su fuerza es poderosa y que tiene la posibilidad de cambiar. Si no, miren lo que está ocurriendo en el estado de Yaracuy, donde se habla de la supuesta renuncia de un alcalde. Estamos hablando
de distintos movimientos que han logrado no solamente sacar de calabozos a algunas personas a los que han detenido por horas, sino también levantar a otros que probablemente estaban desanimados. Y yo les aseguro que muchos de ustedes, cuando ven o han visto las fotos y las distintas expresiones de las manifestaciones, también se han levantado y han tenido mucho más ánimo en este contexto tan difícil. Por eso Venezuela es como es. Venezuela no es un país dormido, Venezuela es un país que enciende, que va para adelante y que evidentemente tiene mucho que decir y exigir. Y con esto me despido hasta el próximo bloque, donde vamos a tener la última parte de emprendimiento con Luis Lovera e Intermente. Ya volvemos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.